Estas son las noticias de Venezuela. El precio del barril de petróleo cae por debajo de cero. La falta de espacio para almacenar, junto con los débiles datos económicos de Alemania y Japón, crearon dudas sobre una recuperación del consumo, lo cual provocó la enorme caída del mercado de futuros de petróleo. El terror llegó a los mercados en Estados Unidos en una jornada sin precedentes. La caída del precio del barril de petróleo WTI, West Texas Intermediate, no solo es histórica, sino además devastadora para una industria que hace apenas una semana acordaba un recorte de producción, pero que al parecer no pudo contener el miedo en los mercados. Los futuros de los contratos de mayo cayeron $55,90, lo que ubicó el precio del barril, el WTI, a un saldo negativo de menos $37,63. Por otro lado, el Brent bajaba $2,51, menos 8,9%, pero mantenía su saldo positivo de $25,57 por barril. En esta jornada se puso en evidencia la desesperación de los comerciantes por evitar la entrega de crudo ante una economía paralizada por el coronavirus. El contrato de futuro del West Texas, el WTI de mayo, vence mañana. Esto fue una motivación extra para que los operadores decidieran huir rápidamente de él. Y la pregunta: ¿qué pasará con el petróleo venezolano? Aunque la caída habla del mercado de futuros, esta cotización es de un futuro cercano, por lo que puede mostrar lo que está por venir en el caso del petróleo venezolano. El viernes, la cesta venezolana cerraba la semana con una caída de $3,88. El barril se ubicó en $13,03. Con este precio, el barril venezolano retrocedió a mínimos de 1998 e incluso marcó pérdidas directas por barril producido. Para la industria petrolera venezolana, la producción de un barril de petróleo tiene un costo aproximado de $18, es decir, que en este momento Venezuela tiene una pérdida de $5 por cada barril que vende. Aunque algunos países petroleros cuentan con la capacidad para soportar la caída en los precios del crudo, la realidad en Venezuela es muy distinta. Tras 7 años de recesión económica y tercer año consecutivo de hiperinflación, este puede ser el golpe de gracia para la ya maltrecha industria petrolera. El día del presagio del fallecido presidente ha llegado. Una oportunidad en el año 2009, cuando Hugo Chávez, con la fanfarronería que le caracterizaba, dijo: pónganme el precio del petróleo a cero y Venezuela no entra en crisis. Pues el precio del petróleo está en cero y ahora es cuando viene la crisis. La otra frase fanfarrona y disparatada de los líderes chavistas es la de Nicolás Maduro, cuando lanza el petro, dice que su referencia va a ir anclada a los precios del petróleo, porque como estos nunca van a caer, el petro siempre tendrá por venir. Bueno, lo cierto es que el petro nunca tuvo vida, pero ahora menos vida tendrá con los precios del petróleo en menos cero. En estas circunstancias, ¿qué hace Maduro? Pues Maduro lo que hace es reprimir. Leo en Efecto Cocuyo: 6 personas detenidas las últimas 48 horas por protestar y opinar. Nos dan acá casos insólitos. El caso de un señor Virgües de 60 y Iván Virgües de 65 años en Chivacoa, preso porque puso una protesta en Facebook. Y si los ciudadanos de a pie son detenidos por protestar, pues los profesionales de la noticia están en peores condiciones. El Colegio Nacional de Periodistas, versión Distrito Capital, acusó a Nicolás Maduro de 28 ataques a la prensa en un lapso de apenas 15 días. En esas circunstancias, pues es realmente difícil avanzar. Y a todas estas, pues avanza la situación del COVID. El COVID, según el doctor Julio Castro, ha avanzado lentamente en Venezuela,
por la escasez de gasolina. Ya antes habíamos comentado la paradoja de esta circunstancia para Maduro. Le ha convenido la epidemia. Se cerró la economía, entonces la gente no necesita gasolina, pero aún así tenemos esas colas inmensas. El infectólogo Julio Castro indicó que Venezuela no ha llegado aún al punto más fuerte del COVID-19 y que esto puede deberse a la falta de gasolina para trasladarse por el país y a la prohibición de vuelos. Dice Castro, no hemos llegado a la fase exponencial de la pandemia. Estamos en una fase temprana y puede ser por distintos factores como, por ejemplo, la cantidad de vuelos que han llegado a Venezuela o la escasez de gasolina para la movilización. El infectólogo explicó que el COVID-19 avanza partiendo de cuánto la gente se mueve, por lo que la escasez de gasolina y la prohibición de vuelos han hecho que el virus se propague lentamente en el país. Castro indicó que Venezuela aún está en la etapa precoz de la enfermedad y el país debería prepararse para una futura fase crítica. Y cerramos la información de Venezuela con el costo de la vida. Según tenemos acá, el Sendas nos dice, los venezolanos necesitan al menos 121 salarios mínimos para costear la canasta de alimentos. Oscar Mesa, director del Sendas, señaló que la canasta familiar en el mes de marzo se ubicó en $355.55 a un tipo de cambio de 85.000 bolívares, según lo reseñado por Sumario. Pero el tipo de cambio está muy, muy por encima. Así van las cosas. El reloj indica 7:15 de la mañana. Esto es Día a Día desde Miami para el mundo. Noticias de Latinoamérica. La primera página del diario El Comercio en la ciudad de Lima nos dice el 42% de los peruanos están sin trabajo o ya no perciben ingresos. El 89% indica que se han reducido sus recursos económicos. Al 86% le preocupa que la situación económica se complique. Alrededor de 5.200 empresas se han registrado para acogerse a la suspensión perfecta de labores, según informó el Ministerio del Trabajo. El Clarín en Buenos Aires titula en argentino, caída histórica del petróleo por el parate económico mundial. Parate, suponemos que es el párate o el paro, ¿no? Pero esa palabra parate, en fin. Con el planeta paralizado por la pandemia, no hay quien consuma el stock de petróleo almacenado en las refinerías y no queda lugar para aguantar el crudo en Estados Unidos. El otro diario porteño que abrimos, La Nación, un histórico desplome del crudo agrava la incertidumbre global. La prensa en Managua, histórica caída del petróleo. El Economista en Ciudad de México, bajo cero. Esto es una caída histórica. Exceso de inventario de crudo ante la menor demanda global tiró la cotización de los futuros de mayo a precios negativos. El recorte de producción acordado por la OPEP y aliados fue insuficiente. El futuro de junio cotizaba ayer en $21. Ante la caída de los futuros petroleros, los índices de México y Estados Unidos responden negativamente. Y también destaca este diario una información en la cual ahondaremos más adelante. Trump ordena detener el flujo migratorio a Estados Unidos. Ha dicho Trump en un tuit, a la luz del ataque del enemigo invisible, suspenderé temporalmente la inmigración a Estados Unidos. Fue un tuit, no hay precisión sobre qué tipo de migración será prohibida. Por otra parte, tenemos acá coronavirus en Brasil. El gobierno informó un récord de 383 muertes en un día, pero ahora asegura que fueron 113. Bolsonaro se rehúsa a hablar de las muertes por COVID-19. ¿Por qué? Porque dice Bolsonaro, yo no soy enterrador. El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, se rehusó a comentar el número de muertes por el nuevo coronavirus que se elevó
ayer a 2.575 en todo el país, con 113 registradas en el último día. Oye, hombre, ¿quién habla de ese asunto? Yo no soy enterrador, ¿de acuerdo? Eso dijo a los medios el señor Bolsonaro, quien acostumbra a minimizar el peligro de la pandemia y defiende la vuelta a la normalidad y el fin de las cuarentenas vigentes. La Cámara Baja de Paraguay aprobó ayer el desafuero de 2 legisladores imputados por incumplir la cuarentena que rige para el COVID-19, entre ellos una diputada que fue a Perú con una senadora que la semana pasada fue expulsada de su escaño por la misma causa. En el Paraguay, los diputados pierden el fuero, la inmunidad, por violar el las medidas de contingencia. El presidente Iván Duque en Colombia prorroga hasta el 11 de mayo la cuarentena. Hemos tomado la decisión de extender el aislamiento preventivo obligatorio inicialmente hasta el 11 de mayo, dándole cabida a otros sectores que puedan participar con protocolos y responsabilidad, dijo el presidente Duque. El Fondo Monetario Internacional aprobó un crédito de $320 millones a Bolivia para hacer frente al coronavirus. El fondo advirtió, por medio de un comunicado, que la pandemia tendrá un severo impacto en Bolivia. José Luis Parada, el ministro de Economía boliviano, indicó que el acuerdo no tiene ninguna condición previa. Y nos detenemos en lo que seguramente será el tema crucial en los días por venir. Chile entregará los primeros pasaportes de inmunidad. Será el primer país del mundo en poner en marcha unas tarjetas de inmunidad, un carné COVID, para que los ciudadanos puedan volver a hacer su vida normal. Desde hace un mes se viene hablando ya de los llamados pasaportes sanitarios, un nuevo requisito que, según una corriente de expertos, será imprescindible para poder viajar por el mundo en la era post-COVID-19. Pues bien, parece que Chile va a ser el pionero. El país iberoamericano empieza a partir de hoy a entregar tarjetas de inmunidad, según anunció el ministro de Sanidad chileno, Jaime Mañalich. El titular de Sanidad informó que gracias a este carné sanitario, el gobierno chileno identificará a las personas que, con altísima probabilidad, ya tuvieron coronavirus y no son capaces de contagiar a otros ciudadanos. Las personas que obtengan su carné COVID podrán reincorporarse a sus puestos de trabajo y hacer vida normal. Mañalich añadió que estas tarjetas estarán sujetas a un estricto conjunto de criterios para otorgar estos nuevos permisos. Con todo, este proyecto es aún muy prematuro y habrá que ver si es fácil, por ejemplo, falsificar este documento sanitario, porque todos, evidentemente, correrán tras él. El reloj indica 7:21 de la mañana en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a comenzar en la ciudad de Caracas conversando con el economista especializado en petróleo Luis Oliveros. Pánico por la caída de los precios del petróleo. ¿Qué significa esto para la economía mundial y puntualmente qué significa, por ejemplo, para un país como Venezuela? Desde Caracas vamos a ir hasta Bogotá, donde está el periodista Juan Carlos Iragorri. Él es periodista del Washington Post, el que lleva adelante el podcast en español del Washington Post y es director del programa Voces RCN. Y si bien Juan Carlos es colombiano y le ha agarrado la pandemia en Colombia, él es un especialista en la política de Estados Unidos y con él queremos analizar tanto periodista del Washington Post, queremos analizar la situación política en Estados Unidos, la polémica, por lo visto, que no para entre Trump y los gobernadores, y las reaperturas a la economía. Esto porque, ya lo escucharemos más adelante en el programa, varios gobernadores están decidiendo tomar algunas medidas leves, pequeñas, pero ya medidas de reapertura. Luego vamos a ir a Berlín para conversar con Marién Jiménez.
profesora de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. Ascienden los contagios en América Latina, Brasil, Ecuador. El reto de América Latina frente al coronavirus espera el crecimiento de la desigualdad y la pobreza en el continente. Y esta situación, ¿de qué forma va a impactar en el desarrollo político, social y económico en América Latina? Esto lo vamos a tocar con Marién Jiménez. De Berlín vamos a venir a Miami, donde está la periodista Mariana Reyes. Cerca de 800 muertos por COVID en el estado de Florida. Y en medio de esto, ¿se abren o no se abre la economía? Carlos Jiménez, el alcalde de Miami-Dade, ya ha anunciado un cierto plan. ¿Cómo se va a dar la apertura? Y desde Miami vamos a ir a Caracas para conversar con la psicóloga Yelena Llanes. Luego de la pandemia, cuando se levante la cuarentena, en las condiciones en que se levante, ¿qué vamos a enfrentar? Viene un fenómeno llamado, o un síndrome llamado TEP, T-E-P-T, TEPT. Eso es trastorno de estrés postraumático. Después de este trauma que hemos pasado todos, ¿cómo vamos a quedar con ese estrés postraumático? ¿Regresaremos a los restaurantes, a los cines, a los teatros? ¿Nos volveremos a abrazar? Esa pues nuestra agenda para el día de hoy en Día a Día desde Miami para el mundo. Y el reloj dice 7:25. El editorial con César Miguel Rondón. La noticia que nos llegó de Chile no es poca cosa. Como en las más escalofriantes películas futuristas, habían seres privilegiados, perfectos, impolutos, sanos, que eran los que iban a ir a tener todos los privilegios. Pues cuando usted da un carnet que se basa en que usted es sano, usted está garantizado que no va a tener COVID ni va a contagiar a nadie, usted ya es distinto a los demás. En la nota que acabamos de leer, que viene de Chile, dice, ¿se podrá falsificar ese carnet? Porque por supuesto yo quiero tener el carnet, porque el que tenga ese carnet será un privilegiado. Pero vendrá un tipo de discriminación mucho más fuerte. Ya en este momento, por la pandemia, hay marcas de discriminación graves. Por ejemplo, los mayores de 70 años tienen una serie de limitaciones. Hasta antes de la pandemia, los adultos mayores gozaban de privilegios. Ahora, después de la pandemia, los adultos mayores gozan de restricciones, de limitaciones. Ese señor se puede afectar y hay que verlo con ojeriza. ¿Cómo mirarán los portadores del carnet COVID, los que están inmunes, es un decir, a los otros? Cuando se dice el carnet COVID para que los ciudadanos puedan volver a hacer vida normal, ¿cómo es la vida normal donde solo pueden salir a hacerla los que tienen el carnet? ¿Cuántos tendrán el carnet? ¿Cómo será nuestra vida después de la pandemia? Son muchísimas, muchas las dudas, las interrogantes. Pero el mundo no parece tan idílico como más de uno lo ha sospechado después del COVID. Y un detalle. Esto lo había apuntado el doctor Fauci ya, entre otros especialistas. No está garantizado todavía que aquel al que le dio el COVID-19, pues ya queda totalmente inmune. No es fácil. El reloj indica 7:27 de la mañana. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa y ya regresamos acá en Día a Día desde Miami para el mundo. 7:28. Para estar con